habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, aleluya. Yo quiero menguar, aleluya, para que crezcas tú, aleluya. Oh, aleluya. Si ese aplauso es para el Señor, yo creo que se podemos hacer mejor en esta mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana le damos la bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que en esta hora nos acompañan. Para nosotros es un privilegio, hermano, estar aquí en esta mañana una vez más. Que este Dios maravilloso nos haya permitido estar una vez más aquí para poder alabarle y glorificar su santo y glorioso nombre, hermanos. Ese es un privilegio. Cada día nosotros, cada vez que nos levantemos nuestras manos. No importa ese problema con que se levante, pero sabemos que detrás de ese problema tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros, hermanos. Así que levántese alegre y vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Nosotros le hemos traído algo especial a Él. Y eso especial que usted y yo hemos traído en esta mañana, hay que dárselo a Él, porque Él fue muy especial para usted y para conmigo, aleluya. En esta mañana yo le invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en 1 de Pedro 2:9. Versículo muy conocido, hermanos, pero me encanta ese versículo, muy hermoso. Todos los tienen, podemos, con un amén, podemos leerlos definido o a una sola voz, a un tono de voz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos nada en un tiempo, pero gracias a ese Dios maravilloso, usted y yo estamos aquí. Vivíamos en tiniebla, pero Él nos sacó de aquellas tinieblas a la luz admirable. Hoy anunciamos a ese Dios maravilloso. Hoy estamos contentos gracias a ese Dios maravilloso. Tenemos una buena familia, vivimos bien, porque cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, nosotros vivimos contentos. ¿Verdad, hermano? No hay cosa maravillosa tener a Dios en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esta mañana vamos a elevar una oración para darle gracias a ese Dios maravilloso por habernos permitido estar aquí y regalarnos un día más de vida, hermano, porque cada día que el Señor nos regala, hermano, son bendiciones tan maravillosas, ¿verdad? Así que yo quiero que levante la mano aquel primer agradecido que esté con el Señor y empiece esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, Rey Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos la gracia una vez más, porque nos has permitido estar aquí en este maravilloso lugar. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, porque cada día, cada mañana son nuevas, Señor. En esta mañana te alabamos una vez más, te glorificamos, te damos la honra, la gloria, Señor. Oh Padre bendito, eres maravilloso, eres grande y poderoso, Señor. Yo te ruego, Señor, por todos los amigos que en esta mañana nos acompañan, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Señor. Háblales en esta mañana, Señor. Tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, Señor. Bendice a cada hermano que en esta mañana nos acompaña también, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu amor. Oh, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, Padre bendito, recibe la adoración de tu pueblo maravilloso, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir alabando y glorificando a ese Dios maravilloso. Alabado sea su nombre. Aleluya. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Merece la gloria, sí, Señor. Ese es el único que se merece la gloria. Aleluya, aleluya. Yo les invito a colocarse en sus sillas, hermanos. Pueden sentarse. Como vemos, hermanos, hoy es un culto misionero. Todos los meses nosotros presentamos las misiones, presentamos cómo avanza la obra del Señor a nivel nacional e internacional. Para que aquellos que no nos conocen, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Somos una iglesia cristocéntrica. Predicamos al Cristo crucificado, pero también predicamos al Cristo que resucitó entre los muertos. Amén. Así que en esta mañana quiero leer un versículo antes de ver un pequeño video. ¿Cómo pues invocarán? Entonces está en Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Eso es lo que esta iglesia hace, mi amado hermano, amigo, que te encuentres esta mañana aquí. Predicamos a ese evangelio de Jesucristo. Amén. Así que esta mañana vamos a ver un corto video que tenemos aquí de nuestras misiones, cómo están avanzando. Amén.
Japón. Misioneros Orlando Tovar y John Wilmar Lozada. Por causa de lo que se vive actualmente, se han implementado otras estrategias con el fin de seguir atendiendo las áreas de trabajo de la Iglesia, estableciendo el Instituto Bíblico Pentecostal, traducción Refam al idioma nihongo e inglés, y diferentes programas y talleres que han permitido el crecimiento espiritual y en todas las áreas que se ha estado trabajando. Agradecemos a nuestro Dios por su respaldo y les rogamos continuamente sus oraciones por esta gran misión. Filipinas. Misionero Alexander Navarro. La obra del Señor sigue avanzando. Dios sigue manifestando su poder, su amor y respaldo para salvar las almas en medio de toda circunstancia. Por la gracia de Dios, el pasado 31 de enero fueron bautizadas 3 hermanas. Actualmente, la iglesia en Filipinas tiene una membresía de 6 hermanos bautizados. La predicación del Evangelio está en continua expansión con los servicios dominicales, reuniones en casas de hermanos y clases para niños. En este país hay muchas zonas rurales en los cuales el Señor ha permitido que se les lleve el Evangelio. Sigamos orando por esta hermosa obra. Mozambique. Misionero David Moreno. Se han estado realizando ayunos y vigilias todos los meses a favor de la obra misionera del Señor en el país, cada familia estando en su casa, ya que por el confinamiento no se podía hacer presencial, lo cual llevó al trabajo en grupo llamado IPENJA 2020 por aplicaciones de WhatsApp, en el cual se dan enseñanzas de doctrina, liderazgo, preguntas, respuestas y en algunas ocasiones se unen con las iglesias en Cabo Verde y Guinea-Bissau en un grupo llamado África Unida. En ciertas ocasiones, muchos hermanos no tienen la capacidad económica para tener equipos celulares e internet, lo que limitó en un tiempo el trabajo. Pero gracias a Dios se le pudo ayudar a algunos hermanos comprándoles celulares para tener acceso a las redes. Mas no ha sido fácil, ya que en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con señal. Pero hace unos meses se restablecieron los cultos presenciales. Pedimos sus oraciones por esta obra para que el Evangelio se siga predicando. Tanzania. Misionero Jesús Alberto Pinto. En una región del interior del país llamada Pemba de Morogoro, vive una familia y ha empezado a evangelizar e invitó al misionero a predicar, y se permitió el bautismo de 3 nuevos hermanos. Amén. Sana kwa sababu maana yake hivi. Isaya sura ya 9 mstari. Aleluya. Qué alegría, hermanos, ve cómo avanza la obra del Señor. A pesar de que estamos en pandemia, pero seguimos avanzando. La noche avanza, hermanos. Eso no hay que parar, hay que seguir. La venida del Señor está cerca. Así que en esta mañana yo los invito, vamos a orar por esos misioneros, porque no son fáciles, hermanos. No es fácil salir a una misión, dejar a nuestros países, llegar a un país extraño donde son nuevas lenguas. Pero hermanos, gracias al Señor por los pies de los que van, ¿verdad? Porque solamente no van por la rodilla de los que oramos, y también por el aporte económico de la iglesia, hermanos, y de todos los hermanos que colaboramos a esta bella obra. Así que, hermanos, vamos a orar para que sea el Señor mandando obreros, porque dice que la mies es mucha y obreros pocos. Así que vamos a seguir orando por cada nación, por estos países, por el país de Japón, por Filipinas, Mozambique y
Tanzania. Vamos a orar para que Dios siga usando a esos misioneros grandemente y a todos, hermanos. Así que vamos a levantar las manos y vamos a orar al Dios Todopoderoso para que siga obrando, porque Él está obrando ya, hermanos, para que siga dándole fortaleza a cada uno de ellos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más. Gracias porque nos permite una vez más por medio de estos videos, Señor, ve cómo tu obra, Señor, va creciendo a cada rincón, Señor, a cada isla, Padre Celestial, Señor maravilloso. En esta hora, Señor, clamamos a ti que seas tú obrando, Señor, en cada misionero, Señor, allá en Japón, Señor, bendice a ese misionero, Señor, dale sabiduría, Señor, esté con ellos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero tú estás con ellos, Señor. También te pedimos por el misionero de Filipinas, Señor. Oh Dios maravilloso, que seas tú glorificándote en su vida, en su hogar, Señor. En cada país, Señor, donde hay un misionero, Señor. Bendice tu obra, Señor. Oh Dios maravilloso, también te pedimos, Señor, por Mozambique, Señor, que seas tú obrando de una manera especial sobre ese misionero, Señor. Padre Celestial, tú eres grande, Señor. Esta obra no acaba aquí, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Oh, Señor, yo sé que si estamos agarrados de ti, vendrán tiempos, vendrán tormentas, pero ahí estamos, Señor, contigo, Señor. Oh, Padre maravilloso, también te pedimos por Tanzania, Señor, que seas tú obrando de una manera especial sobre ese misionero, Señor. Padre bendito, glorifícate en su vida, dale sabiduría cada día, Señor. Oh Dios maravilloso, también te pedimos por nuestra isla maravillosa aquí en Aruba, Señor. Te pedimos que seas tú obrando de una manera especial, Señor. Bendice a nuestros misioneros, Señor. Ayúdale, dale sabiduría. También te pido por nuestro hermano Julio, Señor, y a todos los hermanos, Señor. Danos sabiduría para que podamos hablarles a las personas, aquellos que no han conocido tu nombre, Señor, para que lleguen a un arrepentimiento, Señor, para que te reconozca que en ti solamente hay salvación. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pedimos en la obra en San Nicolás, Señor. Bendice a nuestro hermano Kevin, Señor. Bendice a su esposa, ayúdale, dale sabiduría, Señor. Eres grande y maravilloso, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Rey maravilloso. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a dar una bonita ofrenda, hermanos. Esta ofrenda, hermano, con nuestra ofrenda, esta es una ofrenda misionera. Esta ofrenda es para sostener a un misionero, hermano. No si fuera uno, son varios, son muchos hermanos que necesitan. Así que nosotros somos la iglesia del Señor. Y como iglesia somos una iglesia unida, hermanos. Así que vamos a dar una bonita ofrenda esta mañana. Yo le invito a nuestra hermana Jenny Abello y nuestra hermana Marcia que se nos pueda hacer el favor de conectarnos a la ofrenda. Señor, låt mig vägna vår ningún otro Dios, pero a vos, Señor, låt mig adora vos, ningún costra komma, pero a vos. Låt mig nå till otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Låt mig nå till otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, låt mig adora vos, ningún costra komma, pero a vos. Låt mig nå till otro ídolo of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Oh,
ti un otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón está para vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Amén, amén. No, 10. Gracias. Amén, amén. Aleluya. Bueno, vamos a seguir alabando y glorificando. Perdón, hermano. La bendición para el hermano William. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Amén, amén, aleluya. Bueno, y me falta el mío, ¿verdad? Aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Bueno, mis amados hermanos, vamos a colocarnos en pies y vamos a seguir alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Coronado con poder, digno de toda la adoración.
cautividad. Seremos como los que sueñan cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en tu presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo danzaré en su presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me hizo libre. Hermano, dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Yo no sé si usted se goza en el Señor. No sé cuántos se gozan en Él. Nos ha hecho libres. Dele ese aplauso, hermano. Bendiga a Dios. Por un momento dígale con sus palabras lo que Él significa para usted. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, hermanos, hemos tomado la ofrenda, hemos hablado de las misiones. No dejemos de orar, hermanos, por la labor misionera. Amén. Siempre, siempre yo le invito en sus oraciones, ruegue a Dios por las misiones. Amén. Hermano, la Biblia por pocas cosas nos manda a orar. Si usted revisa, lee la Biblia por pocas cosas nos manda a orar. Pero una de las cosas donde la Biblia nos manda a orar es por rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Así que la Biblia nos dice, orad sin cesar, oren continuamente. Pero donde la Biblia es muy específica en decir por qué debemos orar,
debemos orar mucho por la obra de Dios. Amén. Y no solo orar, acompañe orar por hacer que la obra de Dios permanezca, crezca. Amén. Y hemos venido hablando de la unidad de la iglesia, y la unidad de la iglesia es fundamental para que la iglesia del Señor pueda crecer. Amén. Hermanos, vamos a orar a Dios por un bebé que está aquí esta mañana. Vamos a orar por Kilian Yaniel Kelly. Amén. Vamos a presentar este pequeño delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitar vamos a invocar el nombre de Jesús. Que Dios guarde este pequeño. Su madre es Rosa Andrade. Y vamos a orar a Dios, que Dios sea bendiciéndole. Yo quiero decirle a Rosa y a todos los que tenemos niños en proceso de formación, la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios a la hora de nosotros traer un hijo al mundo. Amén. Delante de Dios los hijos son una herencia del Señor. Y eso implica, hermanos y amigos, que hay que cuidarlos, pero nosotros entendemos por cuidar, darles buena comida. Y nosotros nos ponemos muy contentos cuando vemos a nuestros hijos gorditos, ¿verdad? Aunque espiritualmente estén perdidos, pero nosotros nos ponemos contentos. Está gordito mi hijo. No, ojalá su hijo estuviera menos físicamente y mejor espiritualmente. Y eso depende de nosotros, Padre. La formación espiritual de nuestros hijos no es cuando crezcan, es desde niños. Por eso la Biblia es muy puntual en decir: Moisés, los niños. Moisés, enséñenle a los niños. Así que vamos a orar a Dios por este pequeño, que Dios le bendiga, le guarde, pero también a su madre, que Dios le dé sabiduría a su padre, que puedan abrir el corazón a Dios. Hermanos y amigos, nunca podremos educar bien un hijo si Dios no está en nosotros. Usted me puede decir: es que mi hijo es un buen médico. Sí, pero si no tiene a Dios, está menos de la mitad. No, pero mi hijo es un gran abogado, ha triunfado en la vida. Sí, pero no tiene a Dios. Amén. Así que, hermanos, necesitamos trabajar muy fuerte en la formación y en la estructura de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, Padre bendito, Dios de los cielos, invocamos tu nombre, Señor. Te presento a Kilian, Señor, este pequeño Dios. Te ruego, Dios, que lo bendigas, que lo guardes. Está en tus manos, Señor. Guarda su proceso de vida, de crianza, de formación. Oh Dios, te ruego por sus padres. Ellos son los directamente responsables ante ti, Dios, de la formación espiritual de este pequeño, Señor. Te ruego, Dios, ayúdalos, bendícelos, dirígelos, Dios. Trata con ellos, bendice sus vidas, Señor. Oh Padre bendito, tu mano bendita y poderosa, Señor, sea obrando de manera especial, Señor, bendiciéndoles y ayudándoles, Señor, para guiarle, instruirle y encaminarle en tus caminos. Oh Dios, lo colocamos delante de ti, Señor. Este pequeño Dios, hoy Dios, su mente, su vida apenas está empezando, Señor. Será responsabilidad de sus padres todo lo que plasmen en él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios la bendiga y que Dios la ayude grandemente. Keimar, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer otra oración. Tengan la bondad. Vamos a orar por los jóvenes de la iglesia que se han graduado y también por los que no. Amén. También por los que no.
A los que no, los animamos a que sigan adelante. En la vida no te rindes porque pierdas una batalla. Amén. En la vida se pierden batallas, pero no pierdas la guerra. Amén. La guerra tenemos que ganarla. Hay quienes pierden una batalla y se rinden, se desaniman, se desmotivan, no sigo. No, no, no. Qué bueno que sigas hacia adelante. Perdiste una batalla, pero no has perdido la guerra. Amén. Así que jóvenes, si alguno se ha quedado, lo invito, siga adelante. Amén. Los que han pasado es una bendición, vamos a orar a Dios por ello, que Dios los guarde. Jóvenes, los animo a que no pierdan el año. Yo no era tan buen estudiante, era así como un punto de equilibrio. Pero alguna vez un amigo mío perdió el año y yo le dije, ¿a ti te gusta el estudio? Y me dijo, no. Y me preguntó a mí y le dije, a mí no es que me guste mucho. Y me dijo, y entonces, y le dije, es que madrugar un año, ir a un colegio un año, con el perdón de los profesores, aguantar profesores un año, para volverlo a repetir el otro. No, yo no pierdo ni uno mejor, yo no. Así que yo me propuse, yo no voy a perder año, porque bien maluco madrugar, bien maluco que lo regañen a uno, bien maluco que exámenes y todo, y lo va a perder. Así que dije, William, yo no pierdo ni uno. Así que yo dije, yo no voy a perder ni uno, no porque fuera buen estudiante, sino que me parecía duro repetir todo un año. Pero los que no hayan pasado, ustedes perdieron una batalla, un año escolar, pero no han perdido la guerra. Y perdone que les diga, tenemos que pensar más allá. Amén. Porque Dios puede tener grandes cosas para ustedes, pero a veces nos rendimos en la vida. Y hermanos, los que celebran los triunfos, no son los que nunca se han caído, son los que se han caído y se levantan. Así que levántate y di, voy a seguir este momento, otro añito que voy a madrugar, pero lo voy a hacer. Por fortuna están jóvenes. Amén. Así que vamos a orar por ello, vamos a orar por Keila también. Keila Rico, ella es una niña que tiene muy buenas notas en su escuela, su colegio, ocupa normalmente el primer lugar, así que nos alegra mucho, amén, por todos nuestros jóvenes y sus triunfos. Amén, hermanos. Jóvenes, en ustedes está el futuro de la iglesia, de Aruba, de sus países, de las empresas, de los negocios. Así que hay mucho por conquistar. Amén. Hay mucho por conquistar. Así que empieza a pensar como un hijo de Dios y piensa en el Dios que tienes. Amén. A veces pensamos muy corto. No. Levanta tu visión que Dios es muy grande y muy poderoso. Tiene cosas tan grandes, hermanos. Y estos jóvenes tienen todo en la vida para triunfar. Vamos a orar a Dios por nuestros jóvenes. Vamos a orar por la hermana Lorraine, que ha terminado, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Por Shirley, por Daniela, por Kimberly, por Maura también, por Merikel y por Gabriela. Amén. Que Dios bendiga a todas estas jovencitas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Hermanos, siempre oremos por la juventud de la iglesia. Sus oraciones personales, ore por ellos. No, y aunque un joven se equivoque, hermano, los jóvenes hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, hay que orar por ellos. Y más que juzgarlos, démosles la mano. Amén. Esa es la unidad de la iglesia. Dele la mano a ese joven. Nos equivocamos los viejos, hermano. Ahora un muchacho, no con eso le estamos dando permiso para que se equivoque. Amén. A veces toca aclarar porque la gente entiende a medias. El pastor dijo, entonces, no. Tenemos cosas muy grandes por conquistar, así que trata de mantenerte donde debes, pero si en algún momento tienes un
problema, levántate y sigue. Amén. Vamos a orar a Dios por todos estos jóvenes. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, Padre de gracia, de misericordia, ante ti estamos, Señor. Oh Dios, yo te presento este bonito grupo de jóvenes, Señor, de adolescentes. Oh Dios, que se han graduado, que han terminado su carrera. Otros están pasando, Señor, de escuela a colegio. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Te ruego que bendiga sus vidas, sus pasos. Guarda en ellos, Señor, sus principios. Manténlos firmes, Señor. Aquellos que ocupan esos primeros lugares, bendíceles, guárdale. Sé con ellos, Dios, te lo pido. Mantengan firme la convicción, lo que son, Señor. Te ruego, Dios, los que no hayan pasado, Padre bendito, hay camino todavía, están jóvenes, bendícelos, ayúdalos, Señor, guárdalos, que ellos se mantengan, que mantengan la visión, que no dejen de soñar, de aspirar, de querer crecer. Son hijos tuyos, Señor. Oh Dios eterno, el enemigo querrá, Dios, poner desánimo, cansancio y mostrarles otros caminos. Guárdalos, te lo pido, Dios. Te ruego que los guardes y que los bendigas y que los ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquí hay unas peticiones. Oremos por estas peticiones antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Aquí dice orar por la familia Tavares Bello, por sanidad, por la familia Caicedo Castillo. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por Luz Enid Torre Llosa, la van a operar. Vamos a orar por mis hijos y mi hogar, dice aquí. Vamos a colocarles delante de Dios. Amén. Que Dios bendiga estas personas, sus peticiones. Los hermanos que piden oración. La hermana Shirley va a viajar mañana, ¿verdad? Va a viajar para Holanda, ¿verdad? Muchachos ya van a Holanda y uno tan viejo y no ha podido ir. Amén. Así que Dios la guarde y la lleve con bien. Gloria al Señor. Mi familia también, hermanos, están viajando. Esta semana regresan otros hermanos. Que Dios los guarde, los bendiga y que Dios nos ayude a todos. Oremos por estas peticiones. Hay otras que Dios la conoce. La familia de la hermana Smith, Dios conoce la necesidad. Y bueno, todas esas peticiones, la hermana Luz Dari, hermanos que están enfermos, Dios los conoce, hermanos. A veces se nos olvida, pero Dios conoce todas las peticiones. Levante sus manos, por favor. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, te presento estas peticiones, Señor. Están en tus manos, Dios eterno. Te ruego que guardes, que bendigas, que ayudes, que sanes, que restaures, Señor, a los que están enfermos. Levanta a los caídos, sostén a los débiles, Señor. Te ruego, Dios, fortalece y ayuda a los hogares, las familias, Señor. Cada hogar, cada familia, Dios. Cada padre, cada madre, cada hijo, Dios, los hogares de mis hermanos. Ayúdalos, Dios, guarda los hogares. Hombres sabios que cuiden sus hogares, mujeres sabias, Señor, que puedan cuidar sus familias, Dios eterno. Padre bendito, nuestros jóvenes, ayúdalos y bendícelos. Padre bendito, hermanos enfermos y amigos, ayúdales, Dios. Restáurales, levántales, Padre Santo. Oh Dios maravilloso, te pedimos por los que viajan. Guárdalos, Señor, llévales con bien, líbrales, tráeles con bien. Protégeles, Señor, guarda sus caminos, guarda sus vidas, su salida, su entrada, su vivir, su andar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, leamos la palabra de Dios, libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Bueno, hermanos, hemos venido hablando acerca de la unidad de la iglesia. Yo hoy quiero hacer un paréntesis y traer un tema hoy diferente, pero sí quiero invitarle, hermano, cuide la unidad de la iglesia. Haga, hermano, cuide la iglesia porque la iglesia es del Señor. Así que antes de nosotros decir, hacer, incluso irnos, piénsalo muy bien porque es la iglesia del Señor. Jeremías 29:11, creo que la mayoría se sabe en este versículo. Amén. Leámoslo todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria al Señor, digan gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Hermanos y amigos, vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana bajo un tema y es entendiendo los planes de Dios. Amén. Repita conmigo, por favor, entendiendo los planes de Dios. ¿Sabe, hermano y amigo? Una de las cosas que necesitamos entender nosotros es qué planes tiene Dios con nosotros y qué planes tiene el diablo con nosotros. Amén. Muchas veces, hermanos, la gente a veces no comprende la dimensión de los planes de Dios. Y cuando no los comprende, le abrió la puerta a los planes del enemigo. Amén. ¿Sí están aquí conmigo? Yo quiero que usted me entienda esta mañana, cuando yo cambio de plan, asumí el otro, ¿verdad? No es que yo me pueda quedar neutro en la vida. Jóvenes, no existe neutralidad en la vida. Si tú dices, voy a menguar mi ida a la iglesia, bueno, tú estás haciendo algo que el enemigo quiere que tú hagas. No existe algo como neutro. Tú dices, voy a dejar de estudiar, bueno, tú vas a entrar a otro clan de los no estudiosos, de los no esforzados. No es que tú digas, me quedé neutro, no, tú entraste a otro nivel. Cuando yo no camino y no entiendo los planes de Dios, yo le estoy abriendo espacio a los planes del enemigo conmigo. Y déjeme decirle, mucho me temo que a veces en la iglesia nosotros no entendemos los planes de Dios. A veces por eso hay personas, hermano, que se van de la iglesia y no entendieron los planes de Dios con ellos. Es más, uno a veces mira estos versículos y los hermanos los mandan de promesas y, hermano, la gente usa muchos versículos de promesa para decirle a la gente, mira, Dios tiene planes lindos contigo, pero la gente, amén, lo declaro, yo me apropio de eso, yo sé que Dios tiene, pero esa persona se está apropiando de eso es porque quiere que le vaya bien materialmente. Así que la mayoría de personas se apropian de versículos como este, es pensando en lo material. Y el versículo no está pensando en lo material. El versículo está hablándole Dios a Israel y le está diciendo a Israel, mira, yo tengo planes contigo diferentes. Y yo quiero, hermano, que en esta mañana nosotros podamos adentrarnos un poco más allá en el conocimiento de qué quiere Dios para nosotros. Y les decía, es que a veces nuestros jóvenes llegan a los 18 años y están esperando cumplir 18 años para irse de la casa y irse de la iglesia. Y a veces uno los escucha en las redes y uno dice, ¿tú de verdad estás mejor? ¿Saben? Porque ellos no entienden la dimensión de los planes de Dios y lo que tiene el diablo. Y yo tengo que entender que los planes de Dios con la vida mía y la vida nuestra son planes, hermano, que son para hoy, pero son para mañana, y son para un año, y son para 10 años, y son para 20 años, y son para mis hijos, y son para mi familia, y son para la eternidad. Amén. El diablo también tiene planes para la eternidad, también.
Si tú, joven, le das la espalda a Dios, te quiero decir, el diablo también tiene planes contigo. Los tiene. Los tiene. Lo que pasa es que los planes de Dios contigo es llevarte un día al reino de los cielos, estar con Él por la eternidad, disfrutar de vida eterna con Él. Pero los planes del enemigo contigo es destruirte tu vida aquí, destruir tu mañana aquí, destruir tu hogar aquí, destruir tu familia aquí y luego llevarte al infierno por toda la eternidad. Así que uno, hermanos, así que uno necesita, yo decía, mirar un poquito más allá de la puerta, porque a veces nosotros tenemos visión muy corta de la vida. A veces la visión de muchas personas es muy corta. No es que yo hago esto y ya, sí, pero eso que haces, ¿a dónde te va a llevar y qué te va a hacer perder? Esa decisión de tu vida es que el mundo, pero ¿qué tiene el mundo? Yo tengo que mirar, hermano, y yo quiero decirle a la iglesia, necesitamos ubicarnos todos en el plan que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, hermanos, digamos gloria a Dios. Este versículo dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Wow. Eso quiere decir que Dios le estaba diciendo a Israel, Israel, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. ¿Sabe qué les quiere decir Dios a ellos? Yo no estoy improvisando. Yo no estoy aprendiendo. ¿Que les fue mal? No se preocupen, yo no estoy improvisando con ustedes. Es que sufren un poco, no se preocupe, yo sé por qué pasan por ahí. Hermano, nosotros necesitamos entender lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Israel era un pueblo idólatra. A Israel le sacaban y le decían, ve, aquí hay un Dios. Israel dejaba a Dios y se iba a adorar ese Dios. Aquí hay un becerro de oro, vamos a adorar el becerro de oro. Aquí están los dioses de los cananeos, vamos a adorar a los dioses de los cananeos. Los reyes de Israel, hermano, hacían imágenes en los lugares altos y le hacían culto a Baal y le hacían culto a los dioses de Acera y de Astarón. Israel era un pueblo idólatra y pagano. Así que si usted mira un poquito la historia de Israel y usted lo mira hoy allá, hermano, están peleando por una tierra que era de ellos hace más de 4,000 años. Pero cuando uno no entiende los planes de Dios, y la tierra no es ese pedacito de tierra por el que ellos pelean ahora y que déjenos a Jerusalén. No, hermano. La tierra que ellos tenían y lo que Dios les describió a ellos y lo que Dios les permitió conquistar fue muy grande. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces no entendemos los planes de Dios con nosotros. Y cuando uno no entiende los planes, uno, hermano, termina tomando decisiones que no debe tomar. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que Israel, cuando usted mire la historia, hermano, no entendieron los planes de Dios. Y yo quisiera que esta mañana nuestros jóvenes y nuestros hermanos y los amigos entendieran que los planes de Dios son excelentes, los mejores. Son extraordinarios. Para que te vaya bien, dice Dios, a ti y a tu hijo y al hijo de tu hijo. Wow. Para que te vaya bien a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo. Pero, hermanos, a veces queremos repetir la historia. Y hay una frase que dice, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así que jóvenes, no repitamos la historia, señoritas, no repitan la historia, varones, no repitan la historia. Amén. Israel, Dios le dijo, es que yo sé los planes que tengo con ustedes. ¿Para qué se vuelven rebeldes? ¿Para qué se quieren ir a adorar dioses que no deben adorar? ¿Por qué quieren hacer lo que no deben hacer?
Hermano y amigo, el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hermano, Dios conoce nuestro levantar hasta nuestro acostar. Dios conoce desde que apenas estabas en el vientre de tu madre hasta el último día de tu vida. Dios sabe dónde terminaremos y Dios sabe cómo será nuestra muerte y Dios sabe cómo terminará nuestra vida. Hermano, pues si Él conoce todo eso y Él me dice que Él es mi amigo, que Él es mi Dios y quiere que me vaya bien y quiere que yo prospere y que prosperen mis hijos y que prospere mi familia y que quiere bendecirme y que quiere llevarme al cielo, le pregunto, ¿qué más necesitamos? Yo le pregunto a nuestros niños, jóvenes, hermanas, hermanos, ¿qué más necesitamos? Si Él dice, tu vida yo la tengo en mis manos. Y no te preocupes, yo me encargo de lo tuyo. Aquí hay padres, ¿verdad? ¿A usted le preocupa cuando a su hijo se le acaban los zapatos o no? Sí, ¿verdad? ¿Usted se preocupa cuando ve que sus niños están quedando sin ropa? ¿Sí o no? Puede que usted no se lo diga, pero usted dice, tengo que hacer algo. Si tienen una necesidad, ¿qué hace usted como padre o madre? Usted dice, voy a ver qué hago. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe lo que queremos. El problema, hermano, es que no entendemos los planes de Dios y somos como Israel. Le damos la espalda, lo cambiamos, llegamos a los 18 y nos impresionan un par de amigos, un amigo, una amiga, una muchacha y ya eso es suficiente, me voy. Pero tú tiras todo por una situación que es tan pasajera. ¿Sabe, hermano? Es que se nos olvida que el Dios eterno tiene planes grandes con nosotros. Y yo quiero que usted entienda que el Señor le dijo a Israel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y Él dice, pensamientos de paz. ¿Sabe por qué no tiene paz Israel hoy? Esto se lo prometieron hace más de 2000 años a Israel. Más de 2000 años. Esta promesa a Israel tiene como unos 2700 años. Pero hoy Israel no tiene paz. ¿Cuál es la razón, hermanos? La razón es que no entendió el plan de Dios. Y qué bueno que usted y yo que estamos esta mañana aquí entendamos los planes de Dios. Joven que estás aquí, en Dios te va a ir mejor. Señorita, en Dios te va a ir mejor. Amén. Papá, mamá, en Dios te va a ir mejor. Iglesia, en Dios nos va a ir mejor. Él es el mejor de los padres, hermano. Él sabe los planes que tiene contigo. Amén. Pero luego el versículo dice, y no de mal. Yo no quiero el mal para ustedes. Hermano, Dios no quiere, mire, los males en que nos metemos es porque no le prestamos atención al plan de Dios. Quédate ahí. Y nosotros decimos, yo me voy. No te unas en yugo desigual. Es que me gusta tanto este muchacho. No lo hagas. Es que esta muchacha, no lo hagas. Yo tengo planes. Yo tengo planes contigo, no te preocupes. Yo sé lo que tú quieres en 20 años. Déjame, yo te llevo allá.
Déjame que yo no estoy ensayando, yo sé dónde te voy a llevar en 10 años y yo sé dónde vas a estar en 20 años y yo sé lo que tú has soñado a los 50, yo lo puedo, yo tengo el control. Tú quieres a los 60, yo tengo el control. Tú quieres a los 70, yo tengo el control. Has soñado con hijos así, con nietos así, has soñado en tu vida, yo tengo el control. Hermano, Dios no quiere el mal para sus hijos. Dios nunca quiso el mal para Israel. Dios nunca ha querido el mal para la raza humana. Somos nosotros que no entendemos los planes de Dios. Pero qué bueno en esta mañana que podamos levantar un poquito la mirada y decir: el Dios que yo tengo tiene planes, y tiene planes extraordinarios conmigo, y yo me voy a soltar en su mano. Aleluya, dele ese aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, Dios tiene planes con nosotros. Es que a veces se nos olvida eso. Y por eso a veces los jóvenes crecen y le dan la espalda a Dios. Pero yo quiero decirle a los jóvenes: no lo hagas, porque tu vida se enreda y te vas alejando de un plan que Dios tiene contigo. Y yo quiero decirle, hay decisiones en la vida que te van a complicar y que con los años las vas a llorar. Hay decisiones en la vida que a veces se lloran, jóvenes, señoritas. Y yo le decía esta mañana en el culto de empapeamiento, yo quiero que tú entiendas algo. A veces nos ilusionamos porque quizás un muchacho dice: ay, es que es la muchacha de mis sueños. A veces la muchacha dice: es que es el muchacho de mis sueños. Pero yo te voy a decir, el Dios del cielo dice: yo tengo planes contigo. Y en mis planes no está ese muchacho, porque ese muchacho no cree en mí. Y el día que tú formes un hogar con ese muchacho y te nazcan tus hijos, y aunque tú te vayas de mi senda, algún día yo te llamaré. Y cuando Dios llama, hermano, mire, cuando Dios llama, Dios no te deja tranquilo. Dentro de nosotros hay algo que nos une a Dios. Y cuando Dios empieza de nuevo a tocar la puerta de una persona, se despierta a las 2 de la mañana, lo despierta a las 3 de la mañana, se sueña con Dios, hermano. Dios le habla a través de algo, de alguien, pero Dios le dice: tenemos que volver a hablar. Pero sabe, hay personas que Dios vuelve y los llama, y cuando los llama, en ellos corre esa llama y se despierta ese fuego, y Dios les atrae de nuevo, hermano. Pero hay algo, viene el problema: el joven con que se casó la señorita no cree en Dios. Así que a veces ella vuelve, pero ese hombre le dice: no me le hables de Dios a mis hijos, no me le enseñes, no hables aquí de Dios, no me leas la Biblia, no me le enseñes a mis hijos esto. Y hermano, empieza un dolor en el alma y en el corazón, que dura quizás por años y hasta toda la vida. Pero ¿sabe algo? Porque no entendimos los planes que tenía el Dios del cielo con nosotros. Y yo quiero invitar esta mañana a los jóvenes y a la iglesia, a los niños, a los adolescentes, a los hermanos. Hermano, Dios tiene planes de paz y no de mal para sus hijos. Él quiere darnos el bien que nosotros queremos, pero quédate en sus planes. Señorita, es que me encanta ese hombre. Ay, pastor. Pero si no está en los planes de Dios, déjalo allá. No está en los planes de Dios. Es que me encanta, pastor, esa muchacha. Pastor, que... Mira, si no está en los planes de Dios, ya Dios te dijo: no te unas en yugo desigual.
No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No concuerda Cristo con Belial. Hermanos, si a veces en nosotros hay dificultad dentro de nosotros mismos, ¿qué será cuando el joven dice: yo quiero llevar mis hijos hoy a adorar a Dios? Y la señora le dice: pues yo no estoy de acuerdo. Usted sabe lo que siente. Mamá, cuando seas mamá, señorita, ahora te ves una niña de 15, 16 años, 17, 18 años, pero llegará el día en que te cases y formes tu hogar, y el día que tú digas: hoy quiero llevar mis hijos a adorar a Dios, y un hombre te diga: ¿cuál Dios? Yo no creo en Dios, a mis hijos no me les enseñes eso, así que no te lo permito. Oh hermano, hay lágrimas que podemos evitarnos si nos quedamos en los planes que tiene el Dios del cielo con nosotros. Aleluya. Hermano, Dios no se ha equivocado y Dios no se va a equivocar contigo. Jovencito, jovencita, señorita, hermano, hermana, Dios no se ha equivocado. Y sabe, no se va a equivocar. Pero necesitamos entender los planes de Dios. ¿Saben? Israel desobedeció a Dios, quebró el pacto. Así que Dios dijo: ok, Israel, no te preocupes. Tú quebraste el pacto, yo voy a formar ahora mi iglesia. Hermanos, Israel es el pueblo que Dios escogió, pero ellos le dieron la espalda. Y permítame decirle, a veces nosotros nos quedamos haciéndole tanto culto a Israel, pero Israel es una nación desobediente y tendrá que arrepentirse y tendrán que obedecer a Dios. Amén. Y tendrán que caminar con Dios y tendrán que sujetarse a Dios. Amén. Porque ellos le dieron la espalda a Dios. Así que entendámoslo, hermano. Nosotros hoy, Dios nos metió en un nuevo pacto. El Dios del cielo trazó un pacto y en ese nuevo pacto lo metió a usted y me metió a mí, y trazó un plan y dijo: allí yo te quiero tener y en ese nuevo pacto te voy a entrar a ti y tú eres mi iglesia. Aleluya. Oh hermano, el olivo natural le dio la espalda, pues Dios tomó el olivo que no era natural, una rama diferente, y la injertó en el olivo, y ahora nosotros bebemos de la sábila de ese olivo natural. Ahora nosotros tenemos lo que Israel no tiene, hermano. Usted tiene la presencia de Dios, usted tiene el Espíritu Santo de Dios con usted. Wow, hermano, alabe a Dios esta mañana. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Israel todavía lo está esperando y nosotros ya lo estamos disfrutando. Israel está esperando al Mesías y nosotros ya nos vamos con él. Imagínense que ellos todavía oran para que el Mesías les llegue y nosotros ya estamos alistando la maleta porque nos vamos con él. Aleluya. Nos vamos, ya vivimos, hemos disfrutado, hemos sentido su presencia, nos ha dado de su espíritu, de su promesa, nos ha renovado. Oh hermano, hoy nosotros tenemos bendiciones muy grandes en él. Pero si no entendemos los planes de Dios, haremos locuras. Entonces la jovencita dice: me voy de la iglesia, y cree que es libre. Libre no es. Y yo quiero decirle algo a todos los que están aquí en esta noche, en esta mañana. A veces creemos que es que en la iglesia estamos limitados y nosotros en la iglesia no estamos limitados. Tú en la iglesia puedes reír. Tú en la iglesia puedes irte a vacacionar. Mire, 13 años tienes, 12. Se va para Holanda y sola. Que tú en Dios puedes disfrutar la vida.
En Dios se viaja, en Dios se come, en Dios se disfruta, en Dios se alcanzan meta, en Dios se estudia, en Dios se puede ser manager, gerente, dueño. Hermano, en Dios hay grandes planes. Ah, pero pastor, es que no puedo ir a tal sitio. Pero ese sitio no determina tu vida. Ese sitio no determina, porque no vayas a una discoteca o no vayas a un lugar de eso. No, ¿tú crees que eso es felicidad? Eso no es felicidad. Eso es un rato, eso es un momento. Pastor, es que yo me enamoré de alguien, pero Dios no lo tiene en tus planes. Estás luchando contra la corriente. Lo que hoy quieres echarle mano, mañana serán las lágrimas que Dios dijo. Es que yo tengo planes de paz y no de mal. No te me vayas por donde quieres irte, porque por donde te quieres ir vas a llorar. Qué bueno en esta mañana entender los planes de Dios. En ese pacto donde Dios metió a la iglesia, escúcheme hermano, es el pacto de la reconciliación. El pacto donde Dios metió a la iglesia es el pacto de la justificación en Él. El nuevo pacto para nosotros, hermanos, es el pacto donde Dios dice: yo te hago heredero de quien soy yo y de lo que tengo. Ahora te doy mi nombre, mi hijo eres tú. Ahora yo te sello con mi Espíritu Santo. Ahora yo te doy de mis promesas, de mis bendiciones, hermanos. Wow, qué bueno entender esto, hermanos. Los planes de Dios son los mejores para tu vida, pero necesitas entenderlo y dejárselo saber a tus hijos. Déjale saber a tu hijo que en Dios lo tiene todo. Déjale saber a tu familia que en Dios lo tenemos todo. Pero no se lo diga con tristeza. Dígale: hijo, mira, canta a Dios. Es que tú, si yo quiero explicarte lo que tenemos en Dios. Yo quiero, hijo mío, que entienda lo que el Dios del cielo tiene para ti y para mí. Diga gloria a Dios. Hermano, hacer parte de este nuevo pacto donde usted está, es importante entenderlo. Yo quiero que usted entienda algo, hermano. Es que nosotros, amigos, jóvenes, niños, hermano, hermana, es que la radiografía que Dios hace de nosotros es muy delicada. Y qué bueno que tú lo entiendas. Cuando Dios te está diciendo: camina por aquí, sigue el evangelio, haz esto, pasa acá, vive esta vida. Hermano, es que no hay otro camino para llegar al cielo y para librarnos de la condenación eterna. No hay otro camino, es el evangelio de Jesucristo. Pero a veces no lo entendemos. Y yo quiero que en esta mañana miremos un momento lo que significa no entender los planes de Dios. Dios le dijo a Israel allá en San Mateo: Dios le dijo a Israel en Mateo 23:37. Escúchenle lo que Dios le dijo a Israel. Él le dijo allá: yo tengo planes contigo, ¿verdad? Y sé lo que quiero. Pero cuando Dios viene, cerca de 700 años después de que le había dicho los planes que tengo con ustedes, el Señor mira a Jerusalén y se pone a llorar. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿qué estás haciendo? Estás matando a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tú no entiendes que yo quise juntarte
como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero tú no quisiste. Ahora el Señor le dice, tú sabes lo que estás haciendo. Estás arruinando los planes que hay contigo. Hermano que está aquí, joven, señorita, Dios tiene planes. Es que estoy con mis amigas. Es que en Cristo se pueden tener amigas. Es que en Cristo se puede tener lo que tenemos y más. Pero Jerusalén le dio la espalda al plan de Dios y le abrió la puerta a los otros planes, y eso los llevó a la destrucción. Hermano, en esta mañana quedémonos en los planes que Dios tiene. Déjeme decirle, todavía hoy están lamentando lo que hicieron allá. Quédate ahí. Sírvele a Dios. Señorita, sírvale a Dios. Sírvele, conságrate, joven, varón. Donde estés, donde vayas, levanta en alto la bandera y di: yo soy un hijo de Jesucristo y yo me quedo con Él. Él tiene planes. Hermano, diga gloria a Dios. Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Leámoslo todos, por favor. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejan a mí fuente de agua viva y se van a acabar cisternas rotas que no retienen agua. ¿A usted le parece que eso es lógico? ¿A usted le parece eso? Solo piense en este versículo. Usted tiene, veámoslo de esta manera, estamos en un lugar, en un desierto, y tenemos una fuente de agua que nos da agua todos los días y es fresca y nos alimenta y nos sostiene. Y cualquier día amanezco yo enojado con la fuente y digo, pues ahora me voy a buscar agua a otra parte. Y resulta que me voy a hacer hueco y acabar y a buscar agua de mi propia fuerza, con mi propio trabajo. Y resulta que lo que encuentro no es lo que yo tenía. Y además de eso, no me da ni me satisface, ni me llena como la fuente que yo tenía. Ese fue el reclamo de Dios a Israel. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre dejar la fuente de agua viva? El que quiere la bendición, el que tiene planes con usted, para ir a hacer huecos y buscar cisternas y cisternas que no retienen agua. Hermano, el Dios que tenemos, jóvenes, el Dios que ustedes tienen es el Dios de la bendición, es el Dios de la fuente de agua viva. Gloria al nombre de Jesús. El Dios que tenemos tiene tu vida en sus manos. Yo te diría, si lo has pensado, corta eso, porque el diablo te está esperando allá atrás de esa decisión y dice: pss, pss, camina conmigo. Y sabe, el diablo es bueno ofreciendo un dulcecito, y a veces nuestros jóvenes y hasta nuestros hermanos reciben el dulcecito, pero se les olvida que el Dios que tienen es el dueño del paquete. A veces uno contento con un dulcecito, pero resulta que el dueño del paquete es el que está contigo y el que te dijo: no te vayas. Yo soy el dueño del paquete. Y tú contento con un dulce, y el Señor dice: y yo te podía dar todo el paquete. Qué bueno que entiendas lo que Dios tiene para ti. Israel no lo entendía, y qué bueno que usted y yo, hermano, lo entendamos, que hoy todavía hay hermanos que no lo entienden.
Y hay jóvenes que no lo entienden. Amén. Pero qué bueno que en esta noche, en esta mañana, podamos entenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, joven, iglesia, en el evangelio lo tenemos todo. Yo quisiera que usted entendiera eso. Pero cuando uno no entiende, uno, hermanos, le cuesta y se bloquea. Y hay personas que van hacia la destrucción y siguen empujando. No lo hagas, y ellos siguen ciegos. No sigas, siguen ahí. Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermano, a mí me encanta este pasaje porque me trae una reflexión muy, muy seria de cuán ciego a veces uno se vuelve en la vida. Hermano que está aquí, hermana joven, señorita, a veces nos enceguecemos y el diablo nos enceguece que seguimos camino hacia atrás. Pero mire lo que Dios dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire lo que Dios dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Así que Dios dice: oye, escuchen los cielos y la tierra. Como Dios diciéndole: ¿ustedes harían lo que hacen ellos? ¿Ustedes harían eso? Y dice el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 2, verso 3. Mire, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. ¿Usted sabe qué es un buey y un asno? Hermanos que han trabajado finca, ¿qué es un buey y un asno? Ok. Y entre los animales torpes, lentos, están ellos. Así que Dios trajo de ejemplo los animales torpes, lentos. El buey conoce a su... Y el asno, ¿qué es un asno? Burrico, el burro que llamamos. Y Dios dice: vean, el burro sabe quién lo quiere. El burro sabe quién lo cuida. El burro sabe quién tiene los mejores planes con él. Así que él llega ya a su pesebrera y contento. Contento. ¿Cuántos tienen una mascota aquí? Perrito, un gatito. Su perrito sabe cuando usted llega. Si no sabe cuando usted llega, es porque usted es malo para tener el animalito. Pero la perrita que yo tengo, yo llego a la casa y ella empieza a saltar y ella sabe, los otros me dan el cuido y me dan esas pepas duras y solas así por salir rápido. En cambio él me le pica otra cosita de más. Así que yo saco un pedacito de carne y le dejo a ella y se lo pico y se lo revuelvo con el cuido. Ese animalito sabe, ella sabe quién la cuida, quién le da eso simple. Cuando se lo dan simple va, lo olfatea y lo riega y ya sabe, no está tan bueno. Pero luego va y me pone las paticas acá y empieza a olearme así la colita y hacerme ese. Hermano, los animalitos saben quién los ama. ¿Cómo no vamos a entender nosotros el Dios que tenemos y lo que Dios tiene para nosotros? Para ir a abrirle la puerta al diablo, hermano, no. Quédate en Dios.
Mire, quédese en Dios, señorita, joven, hermano. Cuando tenga mis 18, quiero servirle a Dios. Ese día quiero entregarme más a Dios. Ese día quiero servir, quiero predicar, quiero cantar, quiero que mi vida sea para Dios. ¿Qué cuento del mundo si el mundo te va a destruir? Pero eso es lo que Dios le dijo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero tengo un pueblo tengo que no entiende. Les he demostrado de todas las maneras lo que tengo para ellos. Hermanos, Dios está que regresa. El Señor vuelve. El Señor vuelve, iglesia. Cristo está a las puertas, hermano. Pero todavía hay gente pensando, ¿será que vuelvo a la iglesia? ¿Será que me vuelvo a consagrar? ¿Será que vuelvo a ser la que era antes? ¿Será que vuelvo a ser el que era antes? Hermano, tú no sabes el diablo a dónde te quiere llevar. No has entendido a qué corral te quiere meter. Tú no entiendes el plan que tiene para destruir tu vida, tu familia y tu vida eterna. Pues el burro sabe quién lo cuida. Mini sabe quién la quiere. Pero nosotros a veces queremos darle la espalda al que lo provee todo. Al que nos bendice, hermanos. Al que nos ayuda. Al que lo dio todo por nosotros. Al que nos metió en un nuevo pacto. Al que nos perdonó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos ha revestido de su gloria, de su gracia, de su bendición. Yo quiero invitarle en esta mañana como darle la espalda a Dios, como quedarnos de la salvación, como alejarnos del camino, como distanciarnos de esta oportunidad. Enamórate de Dios. Oh, hermano, enamórese de Dios. Enamórese de Dios. Versículo 4, por favor. Oh gente pecadora, dijo Dios, mire. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno. Hermano, yo quiero que entienda esto. Joven, la oportunidad que Dios te está dando y me está dando es muy grande. Porque delante de Dios la condición del ser humano es esta. Esta es la biografía, hermano. Esta es la biografía del ser humano sin Cristo. ¿Están aquí todos conmigo? Levánteme la mano así, pastor, estoy aquí, no se preocupe. Que a veces yo sé que hay mentes que se van. Nos dejan el cuerpo, pero la mente está pensando en otro. No. Quédese aquí, entienda esto, ya terminamos. Pero yo quiero, entiende esto, hermano. La biografía suya y mía, el Señor la conoce. Cuando usted le da la espalda a Dios, Dios dice, se te olvida que yo conozco tu vida y que lo que estoy haciendo para ti es cambiarte toda tu historia aquí y en la eternidad. Todos, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de, wow, hermano, de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Volverse atrás no es sabio. Y si algún día tú te has vuelto y Dios te permitió volver, mira, corta la cuerdita. Si algún día usted se fue y Dios le dejó volver, corte la cuerdita. Deje de reírse con el mundo y con las cosas del mundo, que Dios dice,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermano, es que usted y yo no éramos buenos, estamos aquí hoy y el cielo, nuestro nombre está inscrito allá y los ángeles hacen culto y fiesta. El hecho de que usted el día que llegó a los pies de Cristo, pero no fue por bueno, es porque la misericordia de uno que es bueno nos tiene aquí. Pero hermano, no deje que esa oportunidad se vaya de usted, no la deje ir, no la deje perder. Al contrario, en esta mañana diga: hoy tomo nueva fuerza y hoy sé que mi Dios tiene planes conmigo. Yo no sé cuántos saben que los planes de Dios con usted son los mejores. Yo sé que mi Dios tiene planes extraordinarios conmigo. Yo no sé cuántos más lo saben en esta mañana. ¿Cuántos quieren perder los planes que Dios tiene con usted? Levánteme la mano alguien que quiera que le vaya mal. Alguien que quiera perder lo que tiene y sufrir y condenarse. Levánteme la mano. Ninguno, ¿verdad? Pues vamos a cortar esta mañana todo lo que el enemigo haya puesto que ponga en peligro eso que Dios nos ha dado. Dios tiene planes lindos, maravillosos, extraordinarios, únicos contigo. ¿Por qué no abrazarlos esta mañana y decirle: Señor, este plan que tú tienes conmigo, yo no quiero que se me vaya a perder? Por eso esta mañana yo soy un joven, pero quiero, Señor, una vez más decirte: ayúdame, porque me quiero quedar contigo, Jesús. Yo quiero invitarle que estén de pie, por favor. Y yo quiero invitar a alguien que esta mañana sus planes, quizás su mente, su pensamiento estaba confundido. Yo quiero invitarle esta mañana, hermano, aquí hay un altar. Y si usted quiere venir un momentico, un joven esta mañana que quiera venir y decirle: Dios, ayúdame, mi vida, mi futuro, Señor. Venga y pase un momentico por aquí. Es que estoy luchando con algo, pastor. No te preocupes, Dios lo sabe. Pero Él dice: no te vayas. Los planes de Dios contigo, señorita. Wow. No has visto lo que Dios tiene. Él es el dueño del mundo. Él te puede llevar tan lejos como tú no alcanzas a imaginarlo. Pero venga y hablemos con Dios un momentico. Venga y hablemos con Dios, hermana. ¿Has estado alejada de Dios? Ven y di: Señor, hoy quiero hablar contigo. Un hermano que quizás haya estado pensando que no puede, que no va a seguir, venga y dígale: Señor, ¿cómo le voy a abrir la puerta al plan que tiene el diablo si el tuyo es perfecto? Wow, el plan de Dios es perfecto, hermanos. El pacto de Dios con nosotros es perfecto. ¿Por qué no hablas con el Señor? Joven, dile a Dios: Señor, ayúdame. Qué bueno que le digas a Dios, joven: Señor, ayúdame. Yo sé que tu plan conmigo es perfecto. Qué bueno un joven que le diga a Dios: hoy vuelvo a ti. Yo sé que tú tienes un buen plan conmigo, perdóname. Me estaba alejando, pero hoy me has vuelto a traer. Hermana, corta cualquier lazo con el mundo. El diablo te quiere subyugar. Pero Dios esta mañana te dice: yo tengo planes contigo, quédate aquí conmigo. Quedémonos juntos, dice Dios, quedémonos juntos. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted siente aquí la presencia de Dios, pero aquí está la presencia de Dios.
para quitar, para cortar, para sacar de la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de los hermanos, de las hermanas. Oye, Dios quiere sacar esta mañana todo lo que el diablo ha tratado de entregarte. Un dulcecito te quiere dar el diablo. Pues yo te presento esta mañana al dueño del paquete, aleluya. Yo te presento esta mañana al dueño del cielo y de la tierra, aleluya. Habla con él, hermano, llénate de su presencia. Llénate esta mañana de su Espíritu Santo. Conságrate, hermano, conságrate. Córrele a Dios. ¿Por qué no le corremos a Dios? Córrale a Dios, córrale. Hermana, no se quede en casa, córrale a Dios y dígale: Dios, yo te necesito. Alguien que esta mañana, hermano, con lágrimas, si tiene que decirle a Dios con lágrimas, diga: Señor, necesito recuperar lo que se me ha estado yendo. Esta mañana necesito recuperar tu presencia en mi vida. Necesito sentirte. Necesito volver a hablar en nuevas lenguas. Necesito volver a sentir tu Espíritu Santo. Necesito esta mañana, Señor, que fluya tu presencia en mi vida. Alguien que le diga a Dios: Señor, esta mañana ante tus pies pongo mi vida, Jesús. Que vuelvas a sentir esa presencia. Que vuelvas esta mañana a sentir ese gozo. Que vuelvas a sentir esta mañana ese gozo del Espíritu Santo. Oh, señorita, joven, hermano, hermana, no te rindas. Quizás has perdido una batalla, pero la batalla no es la guerra estamos en ella. La guerra sigue, hermanos. No te preocupes, la guerra no la vamos a perder. Hermano, la guerra no la perderemos. Sigue hablando con Dios, sigue hablando. Deja que su presencia, permítele a Dios. Permítele a Dios. Permítele a Dios trabajar en tu vida hoy, Kevin. Te ama tanto Dios. Te ama tanto Dios y tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Dios, bendícelo, Señor. Ayúdalo. Sánale su corazón. Esta mañana, Señor, pueda sentir tu presencia. Oh, hermano, dígale a Dios: Señor, yo quiero sentir otra vez tu presencia. El gozo del Espíritu, la renovación. Señor, yo quiero hoy sentir esa alegría. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios está dispuesto. Que Dios te perdona hoy. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios te recibe esta mañana y te abraza y te dice: yo te doy la mano. Yo sé que te has equivocado. Yo sé que has fallado. Pero yo te ayudo. Pero yo esta mañana te sano. Yo esta mañana te perdono. Olvidémonos, dice Dios, olvidémonos del ayer. Sabes, Dios esta mañana te dice: yo te quiero salvar. Aleluya, hermano, aleluya, aleluya, aleluya. Dios tiene planes. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes con tus hijos. Me llena de tu paz.
Dios tiene planes con tus hijos, hermana. Hermana, Dios tiene planes. Dios no se ha equivocado. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, Dios tiene planes, hermano. Dios tiene planes, hermano. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes, iglesia. Hermano, Dios tiene planes. Aleluya. Aleluya. Me llena de tu paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios.